Buenas noches. ¿Estáis listos para el caso de hoy? Si es así, coged algo calentito, que hoy llueve. Os sugiero que hoy cojáis algo para picar, porque es un caso un tanto más largo que los demás. Y empecemos con el caso de Grégory Villemain. El 16 de octubre de 1984 se encuentra el cuerpo sin vida del pequeño Grégory Villemain, de tan solo 4 años, a las 9:30 de la noche en el río La Bologne, en un pequeño pueblo de Francia llamado Le Page. A las 4:55 de la tarde, Christine Villemain sale de trabajar y va a buscar a su hijo Grégory a casa de la niñera. Después, como cada tarde, se dirigieron a su casa. Ese día ella tenía que planchar y el niño le pidió si podía jugar fuera. Ahora mismo nos sorprendería que un niño de 4 años pudiera estar solo sin supervisión fuera de casa, pero era un pueblo pequeño, el niño solía hacerlo, las casas más cercanas estaban considerablemente lejos para un niño tan pequeño, así que la madre le dejó fuera jugando mientras ella hacía los quehaceres. Sobre los 15-20 minutos decidió echarle un vistazo al niño y se llevó la gran sorpresa que no estaba ahí. Empezó a buscarlo alrededor de la casa, dentro, y al no encontrarlo cogió el coche y decidió buscar más allá. Por el camino se encontró a un vecino que estaba paseando a su perro y le preguntó si había visto a Grégory. Este le dijo que no y ella le pidió por favor que lo ayudara a buscarlo. Mientras él buscaba por los alrededores, ella fue 1 kilómetro más allá a casa de la niñera, llevándose la decepción de que tampoco estaba ahí. A las 5:32 de la tarde, el tío del niño recibió la llamada del que llevaba acosándolos ya a toda la familia desde hacía unos 3 años, que se hacía llamar el Cuervo, y le dijo que él se había llevado a Grégory y que lo había arrojado al río Bologne. Al enterarse de esto, Jean-Michel Villemain, el padre del niño, fue a su casa y hizo algo que alarmó a todos. Cogió un rifle y fue a casa de una persona de la cual él estaba casi seguro de que era el Cuervo, para ver si su hijo estaba ahí. A las 5:45 de la tarde ya estaban varios equipos de rescate junto a la policía buscando al pequeño por los alrededores del río La Bologne. Desgraciadamente se encontró su cuerpo sin vida a las 9:30 de la noche. Estaba atado de pies y manos con una sola cuerda que cogía también un gorro que le estaba tapando la cara. Al día siguiente de encontrar al niño, sus abuelos recibieron una carta de parte del Cuervo. Esta iba sobre todo dirigida a Jean-Marie, al padre, y decía así: espero que te mueras del llanto, jefe. El dinero no va a poder devolverte a tu hijo. Esta es mi venganza. Y luego un insulto. Esta carta fue de vital importancia, ya que daba algún que otro dato sobre quién podría ser el Cuervo o qué era lo que quería. En ella, sobre todo, las autoridades recogieron las palabras dinero, con lo cual era alguien o que iba mal de dinero, o que a lo mejor Jean-Marie les debía dinero, o algo así. Llanto, con lo cual puede ser que esa persona estuviera mal, estuviera triste, estuviera enfadada, algo relacionado con esto. Y venganza. Otra palabra que pudo haber llegado a ser clave fue la palabra jefe en la carta. Jean-Marie dirigía a unos cuantos empleados en una fábrica, tenía una buena posición económica, una casa bonita, así que podían estarse refiriendo a que realmente la persona trabajaba para él y tenía la costumbre de llamarle jefe. Aparte que el Cuervo, cuando hacía las llamadas, sobre todo, como que jugaba mucho con los Villemain, como se reía de ellos porque no sabían quién era, y él les aseguraba que había estado con ellos, que los conocía, que se habían codeado, habían comido juntos, etc. Al final pensaron en reducir a los sospechosos a la familia y a 2 o 3 personas más de alrededor. El problema que se encontraron con esto es que la familia Villemain se extendía muchísimo. Eran muchas y muchas personas, pero
Aún así, tuvieron que investigarlas a todas y a cada una de ellas. En el año 82, cansados de tantas llamadas y tantas cartas, la familia Villemain pone la primera denuncia a la policía. Se decide entonces que es mejor empezar a escuchar, a grabar algunas de las conversaciones para conseguir más o menos descubrir quién era el cuervo. Una de estas llamadas, que se realizó tan solo 18 meses antes del asesinato del pequeño, más tarde acabó impactando a las autoridades porque detallaba paso a paso lo que le iba a pasar al pequeño. Decía así: te voy a meter una bala en la espalda, y si fallo, te llevaré naranjas al hospital. ¿O no? Más bien me la tomaré con tu hijo. Os dolerá más. No le quites el ojo de encima, porque le estoy vigilando con prismáticos. Si lo encuentro solo, si lo encuentro fuera, me lo llevaré y lo encontrarás abajo. Y la respuesta de Jean-Marie fue: no se te ocurra tocar al niño. A partir del 17 de octubre, Jean-Michel Lambert, juez, fue quien empezó a encargarse del caso. Al principio estaba solo, y este era un expediente larguísimo y le tomó un tiempo poder ponerse al día. Uno de los grandes problemas que hubo en este caso, en mi opinión, fue la gran discrepancia y las grandes trabas que se fueron poniendo entre ellos, tanto el juez y el equipo del juez, con los policías locales. Vais a ver a partir de ahora que se contradijeron unos a otros, el juez deshacía lo que hacía la policía o intentaban hacer viceversa, y también la prensa, la gran cantidad de prensa que llegó al pueblo y cómo se comportaron fue realmente caótico. Unos 20 investigadores externos se unieron al caso y ayudaron en la búsqueda. De hecho, las búsquedas se centraron principalmente en Lippage, Docelle, Aumontzey y Bruyère. En Aumontzey, que es donde vivían los abuelos del niño, es donde en un principio empezaron a hacer pruebas de tirar un maniquí al río desde distintos puntos a ver cómo podía haber llegado arrastrado por la corriente hasta donde lo encontraron. He aquí una de las primeras desavinenzas de el equipo del juez y el equipo de los investigadores. El juez, después de haber leído todo el expediente, pidió hacer un registro de cada una de las casas de todos los sospechosos, incluidos los padres del niño. Este registro no se llevó a cabo y cuando preguntaron el por qué, unos dijeron que era porque la familia dijo que no querían, los padres no querían que registraran su casa, y tan pancho el inspector a cargo aceptó. En cuanto al inspector, dijo que cuando llamaron para hacer la denuncia de la desaparición de Gregory, estos ya hicieron el registro pertinente del lugar. En el caso se contrataron al principio dos especialistas en la escritura diferentes para comprobar la escritura del cuervo y poder compararla con la de los sospechosos, a los que diariamente durante un tiempo se les fue haciendo tipo dictados con una mano, con la otra y a diferentes horas, para ver si en algún momento podía llegar a coincidir alguno y que ninguno podría fingirlo. Siguiente problema en el caso fue que, a pesar de que el papel de la autopsia estaba firmado con la fecha del día siguiente al asesinato, este papel no se envió hasta 3 semanas después al juez. En la autopsia ponía que el niño se había ahogado, pero ponía que no había ningún resto de vegetal u otros que pudieran relacionarlo con el río. Esto tampoco se investigó, simplemente se dio por hecho que el niño se había ahogado ahí, y la prensa, al enterarse de lo que ponía el informe, publicó alguna cosa diciendo que no. Algún experto de hace un par de años, creo atrás, dijo que sí sería posible que el niño se hubiera ahogado en el río si, sin tener restos, si había muerto rápido, que se había ahogado muy rápido y no le había dado tiempo a ponerse a que estos residuos entraran. Se creó una línea de tiempo para intentar determinar la hora a la que el niño podría haber sido asesinado y así poder
comparar esta línea de tiempo con la de los sospechosos para poder ir descartando. En fin, de 5 a 5:20 el niño había sido sustraído de la casa. Antes de las 5:20 depositaron la carta en correos y a las 5:32 la familia recibe la llamada. Eso dio un muy corto lapso de tiempo, con lo cual tenían que empezar a corroborar todos los horarios de todo el día de todos los sospechosos. Llegó un momento dado en el que la policía empezó a hacer diariamente unas pequeñas conferencias, digamos, de prensa no planificadas. Y esto lo hicieron porque los periodistas habían amenazado que si no se les informaba de todo, estos iban a meter las narices donde no les llamaban y se iban a ir metiendo mientras investigaban, nos iban a molestar y no estaban dispuestos a esto, lo que hizo que de vez en cuando no dieran unas declaraciones muy acertadas. El 20 de octubre fue el entierro del pequeño Gregory y mientras la policía aprovechó para observar a todos los miembros de la familia cómo se comportaban y poder intentar ver si encontraban algún señal del cuervo, los periodistas rodearon el lugar en busca de una buena foto para vender. Marie-Ange Laroche estaba casada con Bernard, primo de Jean-Marie, y una mañana decidió llamar a la policía desde un comercio cercano a su casa, diciéndoles que tenía información sobre el caso de Gregory. Estos se interesaron mucho, ya que era la primera vez que alguien venía y decía que tenía información, pero no llegó a ningún lado, era mentira, no tenía ningún tipo de información. Pero no lo dieron por perdido y aprovecharon para interrogar a su marido, Bernard, quien cuando le preguntaron qué había hecho durante el día, pues dio todo su recorrido, hasta que dijo que por la tarde había ido a casa de su cuñada, que vivía con su tía, era menor, la cuñada, que se llamaba Muriel, y que ella llegó, cuando él llegó, ella ya estaba en casa, hacía poco que había llegado del colegio. Preguntaron a Muriel y ella dijo que no, que cuando ella había llegado a casa su tío ya estaba. Como esto no cuadraba, se volvieron a llevar a Bernard, volvieron a interrogarlo, le soltaron y después de ver bien todo lo que había hecho Muriel, vieron que había mentido, se la llevaron y finalmente dijo que sí, que había mentido, que lo sentía, que no había cogido el bus como había dicho, que la había venido a buscar su tío Bernard, que habían ido hasta Le Page, que habían parado en medio de un campo y que de repente él había ido a buscar algo y volvió con un niño que no había visto nunca, un niño pequeño, y dijo que obviamente había participado visualmente en el asesinato del pequeño. Esto fue bastante grave para Bernard. Obviamente estuvo 3 meses encerrado por ello, pero en un momento dado Muriel volvió a cambiar su versión y dijo que que ya no había visto nunca a Gregory, que ya no había ido en coche con su tío, etc. Todo era mentira. Y cuando los periodistas le dijeron si era consciente de lo grave que era mentir en lo que había mentido, ella dijo que sí, que el juez Lambert le había dicho que sí mantenía su versión. Ella pues acabaría siendo acusada de cómplice y que ya no era cómplice, que no había visto nunca a Gregory y bueno, todo el resto. He de decir que no trataron muy bien a Muriel antes de esto, fueron muy duros, no sé muy bien cómo estaban las cosas para los menores entonces, pero incluso los inspectores que ya estaban en aquella época dijeron que no era muy normal lo que habían hecho. Habían, en vez de 2 o 3 agentes, habían 5 agentes con ella firmado en la declaración, aparte de la firma del padre. Y por ahí empezó otra de las desavenencias entre equipo juez, equipo policía. El juez, quien no tuvo tiempo de ver a Muriel, antes de esta declaración, la mandó para casa, dijo a la policía que la llevara a su casa y que el lunes la volvieran a traer. Y la policía, por su parte, dijo que, a ver, cualquier
juez, en un caso así que llevan días sin ninguna información, querría interrogar, se movería en el momento para interrogar al que está confesando, aunque no haya sido el autor del crimen, estaba confesando que sabía quién era, que había visto lo que había pasado, podía ser donde habían dejado el cuerpo de Gregory para que la corriente lo llevara hasta donde estaba. Y también tenían en su mente que si la niña volvía a su casa, podrían hacerla cambiar de opinión y volvería con otra versión, que al final fue lo que pasó. A los 3 meses, igualmente, Bernard estuvo 3 meses encerrado. Le soltaron por falta de pruebas porque era inocente, y el juez Lambert decidió llamar a los padres de Gregory, los citó a su despacho para explicarles que habían encontrado que Bernard era inocente, que no había hecho nada, no habían encontrado pruebas, habían descartado todo lo que tenían hasta el momento y por eso le soltaban, pero que seguían con la investigación. Jean-Marie no quedó muy contento con esta versión, no estaba para nada convencido de que Bernard fuera inocente, y en un momento dado dijo muy tranquilamente, bueno, fue una amenaza, pero lo dijo muy tranquilo, en plan, os dejo hasta después de vacaciones y después me voy a encargar yo. Y el comisario de entonces le dijo que no hiciera tonterías, que les dejara a ellos ocuparse de eso, que no se tomara la justicia por su mano y todo eso, lo que desgraciadamente no fue así. Nadie sabía que iba a cumplir en efecto sus amenazas. La mujer de Bernard dijo en una entrevista bastante reciente que durante unos días la estuvieron llamando gente que la conocía diciendo que vigilasen, que Jean-Marie dijo que iba a matar a Bernard, que iba a vengarse, y un día cuando él volvía de trabajar con su mujer, Bernard les estaba esperando escondido, salió con un rifle y empezó a hablar Jean-Marie empezó a hablar con Bernard hasta que él le dijo, según testimonio de su mujer, cito, su marido dijo que él entendía, que entendía su dolor, pero que él no había hecho nada, que no había tocado a su hijo, que se lo juraba, y aún así el padre del niño no se lo creyó y le disparó. Después de esto, obviamente, al acto, o casi al acto, Bernard murió y Jean-Marie se fue a entregar a la policía. La prensa, al igual que obviamente seguro que gente del pueblo, dijo que podía ser que él fuera que Bernard hubiera sido el autor del crimen porque les tenían envidia a los Villemain y bueno, porque tenía mejor economía, una casa más bonita y bla bla bla, cosa que obviamente fue desmentida por la mujer de Bernard. En medio de todo esto, Christine, la madre de Gregory, en el año 85 fue acusada de ser la asesina de su hijo. Ella estaba embarazada, aún así fue a la prisión. Cumplió 11 días de prisión antes de que la declararan inocente otra vez. En esos 11 días hizo huelga de hambre porque obviamente quería declarar su inocencia, pero unos meses después la vuelven a encerrar y en el 87 ella apela para que vaya a su caso a Dijon, en el que en el 92 se dictamina, es decir, estuvo esperando un montón de años, se dictamina que ella era inocente, que no había ni una sola prueba de su culpabilidad, que habían investigado, era una buena madre, una buena mujer, no tenía amantes, a pesar de que en algunas de las llamadas telefónicas las amenazas iban directas a ella, pero no había nada contra ella, así que se la liberó. Por su parte, obviamente, el padre del niño sí cumplió. Bueno, también es verdad que él se declaró culpable, se entregó a la policía y cumplió por el asesinato de Bernard Laroche. A partir de aquí ya es como todo muy monótono. Es como lo mismo,
equipo juez, equipo policía, se van contradiciendo, unos deshacen lo que los otros hacen, y en mi opinión el juez Lambert no hizo un buen trabajo, y seguramente algunos agentes tampoco, pero el juez Lambert no hizo un buen trabajo, ya sea por la presión mediática, ya sea porque era un caso muy grande, era un expediente enorme. Él mismo lo dijo, lo ha reconocido. Fue como, ay, que la policía ha hecho esto, no, está mal hecho, yo no, que tienen este sospechoso, pues no puede ser. Y la verdad es que los investigadores tenían sus pautas, aunque se equivocaron seguramente, no lo sabemos, pero tenían sus pautas. Hay que decir que obviamente la tecnología científica, las cosas de ADN, las maneras de actuar en una escena del crimen no eran tan avanzadas como ahora, pero hubo mucho descuido por parte de los inspectores también, porque no cuidaron bien las cosas. Tanto es que en el año 2000 o 2002 los Billmen pidieron por favor reabrir el caso para ver si ahora con lo del ADN podían sacar alguna muestra de los sellos o de las cartas en sí, y no encontraron ni una sola huella de nadie, aparte de la de un agente que se dijo que fue por falta de cuidado, y nunca pudieron descubrir quién era el cuervo. La Marie se quedó con la duda de si realmente había matado al asesino de su hijo, aunque él siempre dijo que quería creer que sí, que quería creer que el único asesino era él y que él ya había pagado. Pero yo creo que hubieron muchas fallas. Lambert podía haber hecho un trabajo mucho mejor, pero es que también es verdad que la presión mediática que les cayó encima fue enorme, fue muy grande. Las dos familias, tanto la Muriel como la mujer de Bernard, como los Billmen, fueron recompensados económicamente en el año 2002 por toda la brutalidad con las que se les había tratado a algunos, por las fallas en la forma de actuar de la justicia. Bueno, se les recompensó económicamente. Obviamente no les devolvería ni a Bernard ni a Gregory, pero se dijo que era lo mejor. Y bueno, hasta aquí va a llegar el caso de hoy. Es una pena que ni el ADN ni nada de lo que hay hoy pudiera ayudar un poquito, al menos aunque esa persona ya estuviera muerta, decir que ellos dijeran, bueno, esta persona fue quien le hizo esto a nuestro hijo. Y bueno, finalmente este caso dejó más de una víctima. Obviamente dejó a Gregory, pero las investigaciones se llevaron por delante, yo creo que a 4 personas, que fueron Bernard, quien murió a manos de Jean-Marie, quien fue a su vez otra víctima, porque si no, se dijo que la prensa, habían periodistas que ya habían acostumbrado a ir a verlos en su casa, para ver cómo estaban, y los estaban envenenando, diciéndoles que sí, que el culpable era Bernard, y eso fue lo que creó más su furia. La poca atención que tuvieron de parte también los Billmen de su abogado, que era casi inexistente porque era un abogado de París y iba y venía y no estaba ahí todos los días para ellos. Cómo trataron a Muriel, que era en ese momento menor de edad, también, no sé, todo en conjunto fue como se llevaron a demasiada gente por delante. Christine, que fue a la cárcel y luego años después fue declarada inocente por falta de pruebas, por pruebas inexistentes. Así que este caso dejó más que una víctima y fue una pena, porque encima ni siquiera saben quién fue el autor. Espero que os haya gustado el vídeo. Se acaba aquí, por fin. Es muy largo, ya lo sé. Hay un documental en Netflix, no sé si sigue, pero si está, miradlo, está bien. Os iba a dejar el enlace a alguno de los documentales, pero es que solo los encontré en francés. Pero si os interesa y sigue en Netflix, está muy bien. Espero os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo caso.